Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, oyendo esos hijueputas. Bueno, nos encontramos con Martín de Francisco. ¿Cómo te presento, Martín? Presentador, humorista, actor, activista. ¿De qué forma te gusta más? Presentador. Presentador de noticias tristes. Presentador de tragedias, presentador de hecatombes. De ignominias. Presentador de frivolidades también. Vos, Martín, pues nos has contado hasta el cansancio, más de 20 programas que empezaste en la tele, pues por un desvare y todo, pero en ese momento en el que empezaste en la tele, ¿en realidad estabas así como perdido o ya tenías pensado otro proyecto por fuera de la televisión? ¿En serio? No, mira, sí, estaba muy perdido. Yo me acuerdo que pues yo trabajé con mi papá en el sitio que él tenía, o sea, trabajé pues porque estaba con él y entonces buscaba su refugio, buscaba esconderme detrás de las enaguas pues, de mi madre. Bueno, entonces no sabía qué hacer. Y resulta que Carlos, como me ha conocido y eso, entonces el man siempre dijo, vos deberías hablar de fútbol o hacer algo con ese tema. Entonces, cuando yo estaba así perdido, entonces resultó que ese man me llamó para hacer la tele. Y como que ahí me enfoqué, nos reunimos, conocí a Santiago, a Rafa Noguera, y hicimos muy buena amistad, como muy buena sociedad ahí, y nos sentimos muy cómodos trabajando juntos, y desde ahí empezamos. Es como que yo me enfoqué, como que yo a Carlos le agradezco eso, porque pues el man vio algo en mí que seguramente yo no hubiera podido en ningún otro lado hacerlo, sino es por él, porque yo no sabía qué hacer, o sea, es como actuar de uno mismo por ahí haciendo vainas como que no son nada tampoco. Entonces él me ayudó como en la misma nada, pues tratar de enfocarme con cosas que a mí me gustaban, el fútbol y la joda, digamos, la burla. Entonces conocí a estos manes también, a Rafa y a Santiago, y por ahí me enruté, encontré como algo con lo que yo me sentía muy bien. Ahí en ese tiempo estamos hablando del año 92, 93, ¿cierto? Sí, a finales del 92 tuvimos la reunión en la casa de Carlos donde él vivía, que es Gaira hoy, que es el restaurante. Y entonces ahí nos conocimos y ahí empezamos a grabar vainas y arrancamos el programa en el año 93. Fue en mayo 19 y ahí arrancamos el primer programa. Era la presidencia de Gaviria. ¿Vos ya tenías una postura política en ese momento? ¿Tenías definido tu panorama político o estabas más bien dedicado a otras cosas? No, estaba como, digamos que cuando nosotros empezamos el programa, yo decía, y pues decíamos bacano que no existían unos programas que hablaban de la televisión, Telesemana, unos programas, pero no había una crítica en televisión de la televisión. O sea, eso no existía. Entonces empezamos a meternos, fue como con la joda de burlarnos de la misma televisión, como a hacer cosas absurdas o comerciales, ridículos, o vainas un poco burlándonos de la televisión con sketches y cosas. Y los informes que hacíamos, pues también eran un poco como anti-informes ahí, hablando de fútbol, pero de una manera como que no era tanto del juego, sino como de la joda misma del periodista, no sé, como una burla de periodista fake ahí que hablaba bobadas. Entonces fue por ahí primero, entonces no estábamos enfocados ahí políticamente, ni yo, ni tuvimos esa inquietud, que luego empieza, después de hacer radio, que fue un programa también donde jodíamos mucho con la burla de la televisión y a las personas que salían ahí y a los programas, burla mucho con eso y entrevistas y secciones de corregir gente en radio y vainas así. Luego empezamos con el siguiente programa a hacer más, como hablar más de ese tema y a poder hacerlo como uno puede con las caricaturas, hacer una superproducción y dibujar un helicóptero y montar, o sea, hacer superproducciones. Entonces ya era más fácil como hacer puestas en escena de lo que pasaba en Colombia y fue pues un vehículo para hablar más fácilmente, contando historias acerca de lo que pasaba políticamente. Entonces el siguiente programa nos fue enrutando y fuimos teniendo esa inquietud. Vos, digamos que sos la primera persona o con tu equipo de trabajo fueron las primeras personas en hacer algo contestatario en Colombia. Tenés como una experiencia, no sé si triste o negativa, porque te han ido sacando de todo lado, ¿no? O sea, no lo sientes mal ni nada, sino que te van Sí. sacando porque lo que hacen
no gusta, pues o es poco vendible, que es lo que dicen, que es cero comercial. ¿Esa experiencia te generó a vos aburrimiento, como en algún momento no, yo voy a parar de hacer esta mierda porque en realidad de todos lados me están sacando y así pues no aguanto? Cuando Carlos Vives sale de la tele, que quedan ustedes dos, fue muy poquito el tiempo que estuvieron al aire, ¿no? Sí, mira, a ver, primero 93, 94, la primera tele en RCN, luego estuvimos parados un rato y volvimos a empezar con Caracol, la tele, nuevamente. Pero Carlos viajaba mucho, entonces ya lo presentábamos Santiago y yo. La primera la presentó Carlos. Luego nos llamaron para hacer radio y fue un año también en radio. Luego de ese año en radio nos llamaron y por eso paramos de hacer radio, que además madrugar era durísimo y eso. Entonces nos llamaron unos productores de dibujos animados que hacían solo comerciales, querían hacer un proyecto y pues con otros dos, porque el man argentino, Hernán Sajek, oyó el programa de radio y dijo, pues, yo quisiera hacer algo con estos manes en caricaturas. No, entonces él y Maribel, socios de esa empresa que se llama Conexión Creativa, nos llamaron y ahí estuvimos 4 años con Sempro. Luego de eso viene una vaina muy brava y es, empezaron a aparecer los 2 canales, porque pues digamos que Colombia tiene eso, ¿no? Colombia crea como oligopolios o digamos, unos cuantos monopolios y esos monopolios se encargan de poner la pata pues para que sea difícil entrar, digamos, eso ha pasado en Colombia. Los 2 canales se impusieron, fueron desmoronando el canal independiente del que veíamos, o un canal que tenía muchas programadoras, que era Sempro en ese momento, fueron perdiendo fuerza y se fueron quedando los 2 canales. Desde el apagón de Gaviria, el apagón de Gaviria fue creando unas condiciones en los que en esas condiciones los medios iban a ser pocos, o sea, que iban a dejar un mensaje y ese mensaje iba a ser aceptado y metido e invadido a la gente, o sea, la gente iba a recibir ese mensaje y ese era, y no hay nada. Uno tiene más mensaje que es pues todo lo contrario a lo que pasa hoy gracias a las redes sociales. Se han encargado ya de ir contando una cantidad de hechos, unos mentiras y otras verdades, pero la gente puede sopesar, puede discernir, puede decidir y ver fehacientemente en qué cree o en qué no cree. Y eso ha hecho también que la gente vaya como viendo otra cosa, viendo otras maneras y viendo unos hechos que pues la han tenido en esta zozobra, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que se va quedando debilitado. El siguiente programa, yo quedo como en el aire. Unos años ahí. Una locura, una hijueputada, pues. Y entonces Santiago había actuado, yo también había actuado, pero yo me sentía muy mal haciendo eso. Además yo pues haciendo de mí mismo todo el tiempo, pues era muy hijueputa. Cargar con uno todo el tiempo. Esa capacidad camaleónica pues de Parra y de este actor Andrés Parra, que eso pues no estaba, eso no aparecía por ningún lado. Entonces me quedé ahí y fue unos años y bueno, después me encarrilé nuevamente. Te me adelantaste muchos años. Hay una parte, yo en algún momento tuve la oportunidad de leer a Tito López, que tiró un comentario muy fuerte que él dijo en algún momento que prácticamente Santiago y vos quebraron Radioactiva. Que cuando ustedes estaban en Radioactiva, pues el lenguaje era muy fuerte para el momento. Yo he tenido la oportunidad de escuchar los programas de radio que suben a YouTube y que eso no se tomó bien en la emisora y se acabaron algunos contratos, decía Tito, con algunos colegios y todo, que esto es en parte verdad o más bien a ustedes le hicieron el cajón y lo sacaron de ahí, porque el rating que tenía era una gonorrea, hay que decir la verdad, le quitaron rating a casi todos los programas de mañaneros del país. No, es una manera de Tito como de joder también, de burlarse, con toda la razón. Pero resulta que nosotros estuvimos ahí un año y un momento donde íbamos a volver a arrancar, ya nos habían hablado de Conexión Creativa para hacer el siguiente programa y hubo como, no sé, estaba como desgastado todo. Santiago le mamaba mucho trabajar tan temprano. Nosotros trabajar tan temprano. Y pues era jodido. Y yo muchas veces seguía derecho y era difícil. Y entonces, pues preferimos como hacer algo más cómodo.
algo no tan exigente, por lo menos comparado con esto de madrugar todos los días y hacer un programa, pues que duraba en tiempo real como hora y media y de resto era pues otras secciones que tenía que sacar radioactiva. Entonces se desgastó un poco y hubo como cansancio y se acabó. Y también pues ellos a veces les molestaban cosas que nosotros decíamos como muy fuertes, muy pesadas o no sé, el programa a veces se volvía un poco sórdido y pues ya no gustaba. Y la sordidez ha sido pues un ingrediente muy importante en nuestros programas. El humor sardónico. Martín, en la tele ustedes salían a la calle y, entre comillas, o directamente te lo digo, se burlaban de la gente del común. En ese tiempo fue chistoso Sí, y sí. marcaron ustedes un camino para muchas personas. En el programa en radio ya llamaban famosos que para ustedes eran famosos de papel, como Coco, el Mocho Sánchez. Pero ya en el siguiente programa ustedes le dan un tinte muy político. ¿De quién fue la idea de empezar a tocar el tema político ya así tan de frente y de burlarse de gente que para el momento también era muy peligrosa, ¿no? Y en un momento en el que nadie lo hacía también. Pues Rafa Noguera, el director, empezó a hablarnos de enfocarnos para ese lado, Santiago también quería eso y bueno, entonces lo fuimos haciendo, lo fuimos trabajando y era una cuestión también de ir cambiando el mismo programa porque muchas veces hay que ir cambiando y lo que uno va sintiendo pues lo va plasmando ahí y va tratando de burlarse de las cosas que más le interesan y por un interés propio en eso y de las que se podían generar ahí era pues Enrique, pues digamos que siempre Colombia ha sido muy pródiga, abundante en historias terribles, en tragicomedia, en ridiculez, entonces pues había que irnos por ese lado y sentimos que hay una gente que se agarró bastante del programa y le gustaba. Hay unos que se van más por la tele, otros se van más por el siguiente programa, pero el siguiente programa tuvo mucho éxito, la gente lo veía bastante y sí nos metimos con temas en ese momento. Nosotros, un tema con el que nos metimos que creo que fue una de las cosas que ya fue muy grave. ¿Se lo puedes decirlo? Sí, el programa era como el sistema financiero. Y okay. No lo sé del si 2 lo por vi. mil. Sí, Que llamaba ponían a Avala. Sarmiento Angulo. Sí. Sí, Avala, ese programa. Y que muestran ahí a Sarmiento sí. Angulo como implementando el 2 por 1000. Sí, y viendo cómo funcionaba, pues entonces hubo programas que sí molestaron y de todas maneras pues ya que iban a quedar los dos canales. Y luego de esos dos canales, yo en el desespero, yo traté de vender unos proyectos todos absurdos. Con Pacheco y todo. Pues, ese me llamaron, o sea, ese que no me llamaban pues ni para mentarme la madre, me tocó agarrar eso y yo estaba muy asustado. Yo dije, ¿cómo hago esto? Yo me acuerdo que yo iba a Villalobos, que la carrera mía iba de culo. Decían que mi carrera digo así, que mi carrera iba para el hueco. Digo así. Y vos te asustaste todo. Martín, cuando haces el siguiente programa, ¿te llega alguna amenaza? ¿Alguna persona reconocida del medio te dice, bueno, ya está muy cansado, marica, ya está muy pasado vos? No, mira que uno no las sentía tanto porque no había esa correspondencia pues permanente que hay hoy, que es una respuesta ipso facto pues de todo. Te llega todo, de una. No, en ese momento eran cuestiones así que de pronto en la calle alguna vez llegamos a la oficina y nos estaba esperando Poncho Rentería con Bruno Díaz, que Bruno Díaz era amigo de Carlos, que había actuado con él. ¿Bruno Díaz? ¿Quién es Bruno Díaz? ¿Batman? Un actor. No, no lo registro. Bueno, sí, te lo juro, Bruno, se llamaba Bruno Díaz. Muy famoso en esa época en la que ustedes tenían como un año o menos. No, yo ya estaba grande, yo me vi el siguiente programa, me lo vi después de Perro Amor y me lo vi después de Porque Diablo, yo me lo vi. Obvio no entendía todo, pero me lo veía. Entonces resulta que ese man, nosotros nos burlábamos mucho de Poncho. Y Poncho era muy amigo como de los Santos, entonces escribía una columna, una locura, y salía con una cola. Entonces, bueno, era muy ofensivo para él, según nos decía. Era un lagarto, weón, hay que decirlo, sí. Lo dibujaron como un lagarto. Y entonces
eso era, digamos que fue fuerte para él, y entonces fue vainas como así, o en la calle, en alguna fiesta, en algún sitio, se encontraba uno con alguien del que uno se ha burlado, un actor, yo sea, no sé, y entonces eran ese tipo de vainas, ¿ves? Y el siguiente programa era como, pues digamos que las caricaturas tienen algo y es que matizan mucho todo, no es lo mismo salir en persona diciendo las vainas que unos muñecos ahí hablando, eso matiza, y eso como es caricatura, pues caricaturiza a veces también, uno dice verdades, pero digamos que cambian el tenor de la gravedad de la situación, o lo pueden cambiar respecto a alguien, no es igual. La carrera tuya, Martín, ha ido un poco en paralelo, o iba un poco en paralelo con la de Jaime Garzón. No estoy comparando a uno con otro. No, es que es ofensivo, es una ofensa con semejante monstruo. Pero ustedes en algún momento tuvieron una entrevista todos juntos, Diego León Hoyos, Jaime Garzón, vos, Santiago, con Pacheco, donde los trataban de irreverentes a todos. Vos fuiste el primero en decir que no eras irreverente y dejaste claro por qué no lo eras, pero sí. En algún momento, o en el momento más alto del siguiente programa, llega el asesinato de Jaime Garzón. ¿Cómo se toman ustedes eso desde el equipo de trabajo y vos sobre todo, que ya estabas dándole durísimo al tema político también? En agosto del año 99, sí. No, pues fue un golpe muy bravo. Yo me acuerdo que estaba muy temprano, una amiga mía me llamó tipo 7:30, 8 de la mañana, que era madrugada para mí, me llamó y me contó eso. Y sí, me acuerdo que nos asustamos. Nosotros lo conocíamos a él, nos hacía, eran unas bromas pesadísimas, y entonces nosotros nos burlábamos de él en televisión bastante. Hicimos un capítulo con las muelas de él, y bueno, una joda súper infantil y súper inmadura, y que hoy sería tenaz hacerlo, y con razón además. Pero sí nos decíamos cosas así fuertes, y él, nos lo encontramos algunas veces, nos encontramos ahí por el patio, por el restaurante al que él iba, y entonces hacía vainas como que le quitaba uno las llaves, unas llaves de un carro que había ahí, llegaba y nos las quitaba, y entonces iba y las botaba a la basura, weón, y uno, jueputa, uno necesitando irse, y esa mierda ya metida, y uno pidiendo ayuda entre esa basura de un restaurante, vainas como ese tipo muy querido Jaime, y entonces unas bromas pesadísimas, y uno como de afán, y el man, cuando uno con afán, y el man hacía una vaina hartísima, pero bueno, nosotros teníamos como esa comunicación con él así, y dijimos cosas hartísimas también de otra gente, además de él, y entonces cuando pasa esto, pues eso lo golpea a uno y lo asusta, ¿no? Pues lo asusta porque uno, pues hasta el día de hoy. Sí, pues obviamente, uno se cimbra, uno es un cimbroneo bravo, alarma. Nosotros hablábamos de personajes, pero les cambiábamos un poco los nombres, donde más o menos se sabía, pero fue un golpe, digamos que eso cambió todo. Es como que a uno lo volvió de alguna manera algo cobarde, como puta, fue una tragedia. O sea, fue como quietos todos, que aquí el que diga algo le pasa algo. Así fue, ¿ves? Como una llamada de atención, una amenaza al país. Vos en ese momento ya divisabas la llegada del uribismo al país, ya tenías claro quién era Álvaro Uribe Vélez y que iba a llegar con todo su aparato narcoparamilitar a gobernar. El tema de la reelección de Álvaro Uribe Vélez, ¿pensaste en algún momento en extrapolar toda la ira que te pudo llegar a dar eso, o te lo dejaste pasar también? ¿O qué hiciste en ese momento? Porque es algo que no sabemos de vos. Claro. Bueno, mira, yo en ese momento, a ver, 2003, 2002 termino el programa de Pacheco y me echan. 2003, cesante, o sea, 2003 cesante, o sea, 2003 todo en blanco, buscando, y también acostándome tarde y levantándome muy tarde. Muy desubicado, pero bueno, por lo menos sí traté luchando y la cosa. Y en 2004 me llaman, y eso fue a mediados, es decir, yo duré año y medio, donde además yo tenía unos ahorros de mis trabajos en años anteriores, y se me fue acabando la plata, entonces un momento donde pues yo me tengo que devolver a donde mis papás, y entonces ya viejo. Ya está rondando ahí como los 35 años, ¿no? Viejo y fracasado. Entonces volví
y estuve ahí un tiempo. Y entonces estamos hablando 2002, cesante, donde yo no tenía ni cómo expresar nada. En 2002 tuve un programa de radio en La Mega. ¿En serio? Sí, te lo juro, pasó alguna locura. Se llamaba Aprendamos a Respetar. En principios del 2000. Sí, va a reír. En el 2002, o sea, se me olvidó, o sea, es tan importante el programa que se me olvidó, sí. Entonces lo hice con Antonio Guerra, que es amigo mío de Cali. Y resulta que hicimos ese programa y me decían, no le vamos a pagar, pero usted lo tiene que vender. Y yo maleteando, marica, yo no vendo nada, o sea, es una risa. Y entonces fue un fracaso, pero ahí duramos dándole, y era un programa, te lo juro, a mí me gustaba. Era muy sórdido, donde invitábamos, por ejemplo, no sé, entrevistábamos un atracador de verdad, y era un man que nos conseguía unos personajes, los hijos de madre así. Entonces a mí me gustó hacerlo, y había un concurso que se llamaba Adán y Don Evelio, de parejas, pero hombres, o sea, era... Entonces, Adán y Don Evelio era, por ejemplo, era Adán y Eva, que era un programa, pero era un man, y él, por el gusto de las respuestas de los 3 manes que no veía, entonces tenía que escoger al que le gustara, y esos manes, pues, de verdad eran así, pues, digamos que ellos querían hacerlo, pues, digamos que era un concurso para encontrar parejas del mismo sexo. Y entonces, bueno, ese tipo de vainas. Y también nos echaron. Es que pasó algo muy cagado, güey. Yo empecé a hablar de un man que se llamaba Álvaro Uribe. 2002. Y empecé a hablar de un Álvaro Uribe esto, y a decir, ¿quién es este? O sea, como a ser muy vehemente y emputado y enloquecido. Y resulta que era homónimo. Es más, hoy ese man trabaja en una emisora, se llama Alba Uribe DJ. Y ese man o sea, una locura. Álvaro Uribe se llama el man. Y él firma como Uribe DJ. Es un man, un periodista musical. Hoy de 50 años, por ahí. Sí, claro. Y yo estaba hablando de él porque él trabajaba ahí. Ni siquiera yo en ese momento conecté los dos nombres. Y a mí, después de un tiempo, el vicepresidente de esa empresa me dijo que eso fue uno de los motivos por los cuales a mí me sacaron, pero yo nunca supe, ¿me entendés? O sea, y esto es cierto, es absolutamente cierto en RCN Radio, y yo jamás estaba hablando del señor sino de un DJ, se llama el homónimo, o sea, fue muy raro, o sea, fue extrañísimo, y yo después de un tiempo, ese señor yo me lo encontré y me contó eso. Estaba haciendo un autómata sin saber, vos. Sí, exacto. Entonces fue muy extraño. Se me ha olvidado ese pedazo. Y ese 2002, pues yo estuve en un programa que no era político y luego en 2003, cesante, 2004, a la mitad de ese año, fui a ese programa de City TV porque Guillermo Vives se iba a hacer una novela un año, y entonces yo fui a ese programa de invitado a hablar del siguiente programa en ese año 2004, donde ya había pasado tiempo, pero la gente lo quería recordar. Y era como para saber este man qué está haciendo, o no encontraron a nadie ese día, no sé. Y entonces fui, y Mónica Fonseca me dijo después, que era presentadora y trabajaba, me dijo que si me interesaba reemplazar a Guillermo Vives. Entonces le dije que sí, y ahí empecé a trabajar, me sentí bien, digamos, como recibiendo una paga por algo y eso. Entonces, y luego ahí ya empezábamos a cranearnos hicimos Superó y logramos vender el proyecto. Lo logramos vender en la comisión de televisión para presentarlo en canales educativos con Antonio Guerra. La vaina con vos en los medios es que la gente siempre ha pensado que no te hace falta plata, ¿sí o qué? No, pero sí, pero yo he vivido de mi trabajo. Lógicamente, cuando he tenido crisis, pues me tocó esa vez volver donde mis papás, donde estuve año y medio sin trabajo, sin poder. Yo traté de conseguir, pero no pude. Y lo que te digo es que el siguiente programa se metió con mucha gente, mucha gente. Y puede parecer mentira, pero sí siento que vos con qué cara vas a ir donde esos canales donde jodías, donde te burlabas de todos. Y a mí me tocó ir y lógicamente me decían que no. Yo iba, por ejemplo, a radio a vender un proyecto
el proyecto de Aprendamos a Respetar, yo lo maleteé bastante también. Y manes de los que yo me había burlado, en el programa de radio anterior me veían, o sea, era una burla, o sea, era, este man, ¿qué hace aquí? Da la casualidad que cuando acaba el gobierno, el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, llega como tu segundo... Tu segundo nacimiento en los medios y empezás un camino casi que imparable hasta ahora, y lo digo porque has estado, en serio, pareciera que vos te vendes como vago, pero para mí es que has trabajado antes mucho, ¿no? Como que un trabajo que no paras, vos no paras casi nunca de trabajar. Y llegas con lo de las camionetas, que un poco de gente se sintió muy mal, se sintió triste, pero ahí encontrás como las redes sociales de frente, ¿no? Vos no tenías redes sociales. Y en Twitter, pues un poco de gente te siguió, y yo creo que de ahí volviste otra vez. Yo creo que, no sé si vos lo viste así, ahí te diste cuenta que vos no necesitabas tanto como de los medios de comunicación, sino que podías ir haciendo tu camino vos solo, ¿no? Y bueno, le das... Mira que empiezo con City TV, donde me dieron esa oportunidad, y yo hablaba de música, no, para encarrilar un poco y hago lo de Superó. Luego me acuerdo que en 2007 me llaman de Caracol Radio. Yo nunca había hecho hablar de fútbol, que es mi pasión, pues a mí me fascina, el fútbol me fascina, esa vaina. Y entonces me llamaron porque Casales se iba de Caracol para RCN en esa época, 2007, y me llamó Marocco, me llamó esa gente para hacer un programa de fútbol, entonces que era de noche, y ahí, bueno, yo lo hice. Entonces yo, no, digamos que mi trabajo era en fútbol, Superó y City TV, o sea, nada político, porque eso es más, que no había programas políticos, de crítica política, uno ve ese margen de tiempo, eso no existía, o sea, era una vaina como aterradora, y era mi camino, y era o sea, yo era mi trabajo, pero hacer un programa político, o sea, la Luciérnaga estaba la noche también. Una burla la noche, pero eran entrevistas, digamos que no había una crítica así ácida, no, para nada, cero. No había ese ambiente para hacerlo, o sea, no existía. Luego entonces pasan estos años trabajando en estas mismas cosas que te digo, y en 2011 a finales nos llaman para hacer una campaña, y esa campaña resulta que se nos viene en contra, porque nosotros con Santiago hablábamos de volver y no sé qué, y volvimos fue con unas camionetas para venderlas, imagínate, en esa época, y la gente sí se ofendió porque el programa tenía muchos seguidores y eso, y hasta ahora, pero fue muy bueno volver a unirnos, porque nos volvimos a encontrar Santiago y yo, y empezamos a trabajar para la obra de teatro con José Luis Arzuaga. Sit Down Tragedy. José Luis Arzuaga nos ayudó en todo y nos dirigió la obra, y pues esa obra ha durado, o sea, nosotros empezamos a escribirla, 2012 la escribimos, y en 2013 la empezamos a presentar, que Carlos Vives nos dio la oportunidad. Fue el primero que nos dijo, bueno, pues se presentan acá, y ahí arrancó desde 2013 hasta ahora. Nosotros nos acabamos de presentar antecito de la pandemia, que nosotros ya estábamos preparando la otra está casi lista, la obra nueva. Pero venían para acá, además. Sí, claro, y sabrá, pues, quién sabe pues cuándo vamos a volver, pero tenemos una obra nueva que falta darle unos detalles, porque ya llevamos de 2013 a 2020 con esta obra. Sí, fue un parto hacerla, pero fue buenísimo volver. Entonces, claro, en ese momento en redes sociales, cuando uno entra a redes sociales, uno siente que uno se defiende mucho, ¿no? Como pelea, como que reacciona porque es muy agreste. Ya luego uno entiende que pues hay que dejar que la gente lo atropelle a uno, y uno dejarse un poco llevar por esa corriente, de que lo vuelvan mierda, y está bien. Así como uno ha hecho, porque yo no tenía mucho derecho a defenderme de un culo si yo no hacía sino burlarme, sobre todo de gente que no merecía tanto la burla. Por lo tanto, yo que sí me la merecía, pues entonces pasó que sí fue como pesado el ambiente y tal, pero es chévere porque uno aprende también como a ver esas opiniones que a uno lo odien o eso, y ver que está bien, digamos, que a uno se la monten y dejar que eso pase, y hay gente que sí lo va viendo y después se va calmando, y a mí me pasó también. Entonces, pero con las redes sociales sí se empezó a mover las vainas, a la gente como a fijarse en ese tipo de cosas para hacer otros trabajos. Entonces fue chévere, digamos que estamos hablando un momento, y en la obra de teatro sí hay como una crítica política, hay una crítica al país,
y hay una crítica a nuestro sistema político y a los políticos, a todos los presidentes. Hay una sección donde hablamos de cada presidente. Entonces fue bueno eso, digamos. Ahí fue otra vez el entronque con el tema. Pero yo estuve en un margen bastante largo de no poder hablar, de ni siquiera poder hacerlo, ¿ves? Intentar meterse, pero el ambiente no te dejaban hacerlo. Digamos que aprendamos a respetar. No querían nada político, o sea, nada, no en ese momento. Estamos hablando de 2002. Ya donde iba al principio de 2002, hasta la mitad casi, donde no había ganado Uribe, pero el ambiente era jodido, o sea, no había crítica. Vos, cuando empezaste a hacer tu activismo político en Twitter, da la casualidad que te sacan de RCN. ¿Qué pasó ahí? Porque pues es que es la primera vez que no te sacan por tu trabajo, sino por tu opinión, ¿no? Digamos que yo empecé a joder en Twitter con temas bueno, a criticar, a joder, que Carrasquilla, que Uribe, pero desde el proceso de paz, porque yo sí he creído en los acuerdos de paz como algo importante, como para empezar a cambiar, como para empezar a sacar del inconsciente mucha gente, o el trauma y verlo, y ver las causas del trauma, ¿ves? Porque Colombia es muy violenta, está traumatizada, está neurótica, está desesperada, está sin sosiego. Entonces, me parece muy importante que existan los actores y de verdad le cuenten la verdad, acepten lo que ha pasado, porque eso es de una ayuda enorme para la psicología del país, o sea, para la sanidad mental de Colombia. O sea, hay algo escondido, hay algo que no se quiere que se sepa, vos lo sacás, haces un recuento, decís la verdad de algo, ves que ese es inconsciente o subconsciente, o para algunos consciente, pero querer que se mantenga escondido, salga, y al verlo cada colombiano como objetivamente el horror, vos empezás a verlo, y al ver lo que ha pasado, a ver el horror, la gente empieza a cambiar. Si no se hace, vamos a seguir igual. Entonces, por eso yo he creído siempre, y yo pues jodía mucho con el sí a la paz, y pues yo tenía, pues digamos que allá había una corriente muy fuerte con el no, porque hablaban de la impunidad y de toda esta cuestión. Pero digamos que cuando se cuenta la verdad, cuando se saca esa verdad y todo el mundo la pueda ver, pues ahí estamos hablando de un símbolo muy, muy importante, que sí, no va a haber cárcel, que es lo que la gente quiere, pero en los procesos de paz importantes donde la guerra ha sido muy difícil de desterrar, pues lógicamente ha sido traumático, pero ha sido la única manera, es parar y ver que no hay justificación para la violencia, pero hay unos acontecimientos y unas injusticias que hacen, por ejemplo, la miseria es una generadora de violencia enorme. O sea, ¿qué más violencia que la miseria? Personas que no tienen ninguna escapatoria, ningún futuro de nada, y unos van para los paramilitares, otros para las guerrillas, porque no hay más. O sea, entonces como que las condiciones se dan así por todo lo que hay, la corrupción, la injusticia, la desconexión con el país profundo. Entonces, hombre, pues esas cosas hay que verlas. La gente, sí, Colombia ha sido muy violenta, pero la gente desesperada por allá lejos, en la Colombia profunda, que no tiene sino el camino de paramilitares o guerrilla, pues, y que son niños muchas veces que salen, y luego esos niños crecen y esos son los terroristas miserables que merecen ser asesinados o merecen lo peor. Pues primero hay que ver cómo están las condiciones en los lugares para que se genere esta violencia tan terrible, porque lógicamente si nos encargamos de que la miseria baje, de que baje tanta pobreza, pues lógicamente la violencia tiene que bajar, y los acuerdos de paz no se iban a... Yo quería sentir eso. Lógicamente cuando gana el partido, gana pues Duque, pues hemos visto que no ha habido una voluntad de que eso continúe. Ellos dicen que sí, les dicen en Europa que sí, pero la voluntad no está, porque están asesinando personas ya desarmadas y líderes sociales, además, que son inocentes, líderes sociales que no eran ni siquiera de la guerrilla. Muchos de ellos simplemente quieren que sus comunidades no sufran, y son abanderados, son líderes, y entonces los matan, y pasa esto todos los días como si nada, y uno como completamente anestesiado. Entonces, desde los acuerdos de paz empezó, y luego pues con cosas de este gobierno. Igual el poder también merece siempre ser cuestionado. Vos salís de RCN y la gente nota como
digamos, como una desaprobación tuya con ciertos periodistas, por nombrarte dos, Carlos Antonio Vélez e hijo. ¿Vos alguna vez has escrito que las mascotas del establecimiento o las mascotas de la dictadura? Y nosotros hemos creído, yo te lo digo, pues yo he creído que te referís a los Carlos Vélez, a Salud Sí. Hernández, a Hassan. ¿Vos tenés lío con ellos o No, te mira estás refiriendo en general? Pues sí, yo me refiero un poco a los periodistas que no cuestionan lo que está pasando, que no hay un cuestionamiento al poder, que les parece bien, que eso es lo que la gente espera, ¿no? Lo que la gente necesita es eso, porque el poder, una vez la gente llega, pues lógicamente el poder tiene eso de marear y volver a muchas veces más intransigente al que tiene esa condición, el condicionamiento de la tiranía o la intransigencia, frente a voces que son divergentes, voces que no están de acuerdo. Entonces, lógicamente, uno esperaría del periodismo, de los medios más importantes, pues que tengan ese cuestionamiento, porque eso la gente los oye, la gente, las personas que los oyen están esperando algo así, ¿no? Investigación, bueno. Entonces sí me refiero a eso, y fíjate que me pasó algo, porque antesito de que me echaran, me acuerdo que... Entonces, a vos sí te echan de RCN por tus posturas políticas. No, sí, pues mírate, te digo, o sea, yo venía jodiendo con ese tema desde los acuerdos de paz, ¿cierto? Entonces, luego, pues, ganan estos manes, entonces empiezo pues, a criticar vainas de ellos, de Duque, de Carrasquilla, como pasan en los países civilizados que la gente critica al poder, eso es una vaina que tiene que ser normal. Digamos que esto puede a ponerlo uno en una situación muy difícil acá. Entonces, yo empiezo a joder y a mí me empiezan a decir, pues Casale me decía, ve, es que me están diciendo que están demasiado ya beligerante con esto, muy agresivo, pues trata, no, o sea, pues sí, critica, pero no con esa agresividad, bueno, me decía vainas así, no, bueno, sí, y luego volví a empezar. Entonces un día ya de tanta joda, me dijo, no, que no más. Me dicen que es por reestructuración, pero hermanos, que vos sabes que no es así. Y entonces ahí me dicen, no, que ya no más. ¿Que por qué? Que porque quieren hacer otra cosa y que yo ya no. Allí pues me sacan y... Martín, vos salís de RCN y eso coincide con el surgimiento del resurgimiento, más bien, del siguiente programa, y ustedes lanzan un capítulo que fue un hit, pero paran el proyecto. ¿Qué pasó ahí también? Bueno, sí, sacamos eso. Con todo esto de la pandemia, hubo pues como un parón en ese tema, sobre todo por la situación, porque nosotros queremos sacar eso de manera independiente, sacarlo y producirlo, y pues eso tiene trabajo, tiene gente involucrada bastante, donde hay que cumplir bien a todo el mundo. Ya llegará el momento. Ahora tenemos un proyecto con Netflix, hablando como del producto, pero son promos que nos llamaron para eso y pues lo estamos trabajando. Ya sacamos uno, vamos a sacar el otro pronto, ya muy pronto, y bueno, estamos en eso. Pero ese proyecto, digamos, como está ahora, son promos acerca de la misma plataforma, o sea, no. Y el otro proyecto está en stand-by, estamos buscando recursos para sacarlo nosotros y esperamos que este año se pueda hacer, que pues la situación, como ustedes ven, está dura. El parón, sí, este parón es bravo y bueno, pero sí queremos sacar ese programa y yo creo que la gente respondió bien y ya sabemos que sí tendría, pues como que tendría público, entonces lo vamos a hacer. Pasamos al tema de Matarife. Matarife, sí. No el culi bajito, sino la serie. ¿Vos qué pensás de la serie? De cómo se está lanzando la serie en capítulos tan cortos, dando un tiempo de una semana entre un capítulo y otro, y si es necesario para el país ver un contenido pues de este nivel, ¿no? Bueno, la producción es buena, es atractiva, uno pues digamos que la imagen, también el contenido, a mí me parece que es lo que hablábamos hace un rato, es que Colombia está urgida de ver lo que ha pasado con sus dirigentes, lo que ha pasado con las posiciones desde un poder y ver qué se ha cometido desde ahí, cuál ha sido, la violencia claramente y de dónde ha venido. Me parece que para un país siempre es sano que salga un documento de estos para que la gente hable y para que ojalá pues todo se aclare y la gente, es lo que te decía,
saque y ese trauma lo pasemos a través del trauma. El trauma solo se pasa a través de reconocer un hecho, una verdad de uno mismo. Si yo tengo un trauma, algo, eso tiene una fuerza energética dentro de mí que me hace actuar de cierta manera con inconsciencia. Si yo ya me canso de eso y yo voy donde un terapeuta y me ayuda a sacar la verdad, me ayuda a verla objetivamente, yo ya puedo empezar a sentirme más liviano, a poder pensar mejor, a no ser tan reactivo, a ser más, no sé, a tener más sensatez, a tener más discernimiento. Eso ayuda, digamos, este tipo de documentos que muestran una situación, tantas situaciones calamitosas como las que ha habido Colombia, pues me parece que deben existir, y deben existir digamos, de muchos temas, de todos los temas. Hay digamos, el tema de cómo funciona el sistema corrupto colombiano, cómo es que funciona ese sistema para que no se le den las soluciones, para que esas soluciones a esa Colombia lejana, de tener acueductos, de tener desarrollo, de tener una calidad de vida digna, empiecen a funcionar, empiecen a existir. Pues hay que saber cómo funciona y quiénes son los que le están haciendo daño a eso, vengan de donde vengan. Entonces, digamos que eso pone a la gente a hablar y la verdad es dolorosa. La verdad, pues hay gente que no la quiere ver, pero pues para sanarse es definitivo verla, o sea, es definitivo. Y por eso, digamos, el tema de la JEP, en su espíritu es muy sana, porque la JEP también están contando verdades de todos los, digamos, de todas esas corrientes, de todos esos actores de la violencia y de la guerra, pues, y eso tiene un efecto sanador enorme si se hace bien y si de pronto se puede mantener. Ahí, Europa, digamos, ayuda, apoya el asunto y ha invertido, y pues es algo que a Colombia, si se hace como son las cosas, es decir, que la gente acepte la verdad, la vea, se la cuenta al país y salga libre. Cuando se habla de impunidad, cuando vos sos capaz de contar una verdad frente a todo el mundo y que vean tu verdad de un horror, pues ahí, digamos que eso se necesita de un valor y de mucho coraje también, y hay militares que lo están haciendo. Y de hecho ya están en sus casas, ya están libres porque están contando. Entonces, cuando se habla de impunidad solo de un lado, y uno esperaría también de la guerrilla, cuenten las cosas como fueron, los horrores, el espanto que causaron, ¿no? El terror y de todos los actores. Entonces es un tema que sí está siendo importante, porque la gente está hablando mucho de eso. Y eso ¿Qué pensás vos de que se tiren en cápsulas o en capítulos de 6 minutos, uno por semana? ¿Te parece que está bien 6 minutos? ¿O crees que la gente que dice, no, pero es que es muy poquito tiempo, que queremos más, o la estrategia está bien así? Pues yo creo que, digamos, hay gente que dice que tanto espacio y tan corto tiempo va a hacer que la gente se adormezca un poco y le pierda interés. Eso es pero yo creo que, yo no sé a qué obedece. Yo creo que eso genera como que la gente que quiere ver todos esos documentos, pues se sienta muy ansiosa, y que tenga que esperar una semana para algo tan corto, pues de pronto hace que la gente se vuelque más. Yo no sé, eso puede estar pasando. Hay algo que pasa en Colombia, y pasan horrores todos los días, y uno se siente como anestesiado, como que pasan, y eso se vuelve como una cosa normal del paisaje, del ámbito, como del contexto, y eso se vuelve como un efecto como decorativo, como si no fuera grave, ¿sí me entiendes? Y esto es una cuestión de todos los días. Entonces uno no sabría si de pronto es que está presentando esto corto cada semana, y hace como que la gente, no sé, como que la gente se vuelque más, porque no se vuelve algo tan consuetudinario y tan seguido, no sé. Puede ser esa estrategia, pero yo no sé por qué le hicieron, no sé por qué es eso, pero puede ser eso, ¿no? O sea, y eso puede lograr un efecto que genere como ansiedad, y que la gente de verdad no lo vea como un paisaje, sino como un punto de la semana, un punto que más bien es una referencia del punto, una referencia, no una cuestión muy seguida. Y pues no, y otra cosa que te iba a decir es que, digamos que cuando están pasando un documento,
unos expedientes, unas declaraciones de otras personas hablando de unos hechos donde el señor que está presentando o que escribió la historia se aparta y pues, pero para oír a otros, entonces sería bueno que si hay una manera de que con sustentación digan esto no pasó, esto no, y lo demuestren, pues yo creo que ese es el camino, no atacar a la persona que está haciendo el documental, porque ahí hay unas declaraciones, hay unos expedientes, hay unas columnas que se están trasladando a imágenes. Entonces ahí sería el que tenga algo que contrastar, que tenga que digamos, contradecir, pues es la manera, ¿no? Salir, decir esto no fue así porque esto, y presentan los documentos. No es, pero bueno, pues es algo además que está ahí, no se puede dejar de ver. Es algo que sale desde un lugar en Australia, sale y eso ya no tiene freno, eso es algo así. ¿Vos sentís, Martín, que el Culibajito o el Matarife, como le dice Gonzalo, te tiene perfilado? O sea, ¿vos sentís que sí sabe quién sos vos y lo que haces vos y te tiene en la mira? No, ¿sabes qué no? Es como un cero No a la sé. izquierda, es como, no ¿No es has tenido como, miedo? como un payaso. Sí, claro, sí, yo vivo con ese tema. Pero no creo, ese man ni sabe, o sea, el man no sabe ni quién soy yo. Y como te digo, pues nosotros hacemos el programa basado como en noticias y con base en esas noticias que salen, que tampoco pues son lugares de donde salen las noticias, pues son contrastadas y son verificadas por esos mismos medios, pues uno habla sobre eso, opina sobre esas noticias. Nosotros no somos investigadores, por ejemplo. Los investigadores en Colombia son unos héroes, o sea, porque es pues, un país muy bravo, o sea, esos manes son muy bravos, esos manes son, los investigadores acá son heroicos, son heroicos. ¿Cómo ves el tema vos para el 2022? El tema de las elecciones presidenciales. ¿Hacia dónde apuntás vos? ¿Tenés un candidato aunque no hayan salido? Yo te quería hacer esta pregunta porque pues también creo que es necesario saberlo. Si no querés, no contestes. Vos te acomodás en la izquierda, vos podrías considerarte petrista, como muchas veces lo ha dicho Santiago, que Santiago abiertamente dice que sí es petrista y que votaría por Petro así Petro no sea candidato. Yo creo que Colombia necesita un cambio absoluto, lógicamente, y los candidatos que yo considere que son más pro establecimiento para que todo no cambie de alguna manera, esos pues yo no quiero porque esto no es con maquillaje ni cosméticos, esto necesita un acuerdo nacional. Yo no sé cómo esté Petro en ese momento, no sé si le toque hacer pues un grupo o si él tenga la fuerza para llevar toda una corriente. Yo quiero un país de libre empresa. Eso quiero yo. Quiero un país también donde no tenga este sistema de monopolios, donde el sistema está creado para no dejar surgir nuevas empresas, que esa gente emprendedora que puede venir de estratos donde la tienen más complicada, si no hay tanto, no es tan engorroso, si no es tan dispendioso y tan farragoso crear algo, sino que el sistema se ablande en eso y que esos carteles de empresas que no dejan surgir a otros permitan de alguna manera que este sistema cambie. Eso yo lo quisiera. O sea, yo quisiera un sistema como híbrido en eso de salud, educación para la gente, una vida digna, que no se mueran que no exista el hambre, por ejemplo, eso. Y eso se debe lograr, pues con la ayuda del Estado y recuperando platas que se pierden y atacando la corrupción fuertemente y atacando la ineptitud y la mediocridad. Pero sí creo también en que las personas que fueron desplazadas recuperen sus tierras, las recuperen, y eso es una labor. Difícil. Digamos, Colombia está cruda, o sea, Colombia que llegue no va a quedar fácil. O sea, yo te digo, si es Petro el que le va a hacer el contrapeso, yo voy. Yo no soy mucho de ser petrista o ser ista, o digamos que no me gusta eso, no me gusta endiosar a nadie, no me gusta, o sea, no siento que sea sano. Yo siento que Petro, digamos, ha tenido cosas muy valiosas. Por ejemplo, cuando se enfrentó solo, en el momento donde la gente no dudaba ni siquiera de Uribe, y él se enfrentó solo allá en el Congreso a hablar una cantidad de cosas. Está más de man solo allá, o sea, solo, allá parado. Eso, pues, digamos, eso tiene un valor muy, muy bravo, ¿me entendés? Entonces yo creo que
yo no sé si le quede tan fácil vencer a todo este establecimiento si él no logra ciertos acuerdos con más gente. Hay que ver qué pasa de aquí a allá. Pero lógicamente, mira, yo te digo una cosa sinceramente, yo por candidatos que tengan una duda de que son para que esto siga y solo mejore un poquito o simplemente se maquille, pero siga igual, yo no le jalo, o sea, voto por el otro. Fajardo Voto por ni el por otro. el putas, entonces. No me gusta. Vargas Lleras no, imagínate, o sea, porque aquí se resucita cualquiera, ¿no? Paola Holguín, Paloma Valencia también suenan por Aquí, ahí, ¿no? Bueno, ¿a vos te toca No. Petro o qué más? Porque, o sea, también Sí. está, puede ser Camilo Romero que suena, o el ingeniero Sí. Rodolfo Hernández, pero pues según lo que hemos visto con vos, toda la carreta que has dado, yo creo que Petro, weón, o sea, discúlpame que te meta ahí. No, sí, es que te lo digo, o sea, esto necesita, pues esto no es cosmético, esto necesita alguien que emprenda algo muy duro, muy difícil y que seguramente tendrá una oposición, porque como decía Tobón Sanín, acá los que han manejado el país no quieren soltar esto tan fácil y son muy violentos. Cuando nos entrevistó Vicky Dávila en el programa, yo no sé si lo viste con Santiago. Sí, que llegaron a Doña Anciana y toda la gente. Sí, ese día hablamos de lo mismo, o sea, fue lo mismo. Santiago más, digamos que él es más seguidor, él es más petrista, digamos, él es petrista. Yo no me considero como un seguidor de un político así, pero sí yo creía que era en ese momento cuando Vicky nos preguntó, pues quedó claro que íbamos a votar por él, porque estaba Duque, ¿no? ¿Qué opinas de la columna de Vicky Dávila? El plan contra Uribe. Ya que No, nombraste a Vicky, yo no la quería nombrar. A mí me preocupa que le haya llegado esa columna a gente que no tenía por qué llegarle. Uno, digamos, que busca, va, se mete a un grupo de WhatsApp si quiere ver el documental Matarife o simplemente lo busca en YouTube. No sé, uno lo busca, uno no le pueden llegar las vainas con esta invasión, o sea, me preocupa. ¿A usted llegó? No, pero sí sé de gente que le llegó y eso me parece que hay que aclararlo, ¿no? Me parece que es importante que se diga cómo fue que sucedió, o sea, eso no puede pasar y creo que pues eso no está bien, o sea, como que a usted llegue una columna con una opinión muy férrea y digamos una posición absolutamente clara como de que hay que defender y pues no se trata de eso, digamos que te llegue de la nada sin vos haberlo pedido, sin vos haber ido a visitar en ningún lugar, sino que te invada, pues sí me parece tenaz. Son muy las formas del uribismo, ¿no? Coger a la gente y someterla pues a su verdad y a nada más que su versión. Para terminar, ya pues, la tele letal, ¿cómo la tenés proyectada para muchos años más? ¿O en algún momento han pensado ya dejar ahí y que el programa se vuelva algo de culto, ¿no? Como el club de la pelea. A ver, no sabemos, ¿sabes? O sea, como que no sabemos, como que siga. Yo creo que el programa va bien. Yo no le tenía mucha fe porque lo dejamos en un punto donde quedaron bien así. Entonces esas segundas o terceras partes pueden ser nocivas para un programa como estos, pero no, yo creo que nos hemos sentido cómodos otra vez y va bien. Yo creo que el programa va a seguir. O sea, la idea es no es de una decisión de nosotros como de decir, no, yo creo que hasta aquí llegamos, sino que yo siento que nosotros queremos seguir. Y vamos bien con, digamos, donde está el programa, nos dejan hacer los programas como queremos y eso ha sido vital pues para poder continuar. Martín, Sí. Muchas gracias, pana, por haber estado acá, por regalarnos estas 4 horas y media. Pensamos que... Listo, gracias. Voy a disfrutar mucho esas 10 horas de edición, van a ser hermosas. Es la nueva charlas con Pacheco, weón. Charlas con Víctor Danilo Pacheco. Bueno, un abrazo grande. Cualquier cosa ahí estamos disponibles.